Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles, esto es Lifters. Hoy os quiero hablar acerca del cinturón de levantamiento, de esa herramienta que tanto solemos utilizar, que tiene muchos beneficios utilizarla, ¿por qué no? Pero realmente muchas veces la utilizamos mal, igual que otras herramientas que tenemos, que podemos hacer que nos ayuden a mejorar el rendimiento, pero la verdad es que, como digo, muchas veces lo utilizamos mal o lo utilizamos cuando no toca. Y lo que pasa es que más que mejorar el rendimiento, finalmente terminan por empeorarlo. Así que hoy os voy a hablar de cuándo deberíamos de utilizar el cinturón de seguridad, de cuándo es bueno, de cuándo no, y en definitiva todas estas cosas para que, bueno, si tenéis dudas acerca de ello o no sabéis muy bien cuándo utilizarlo porque estáis empezando y no sabéis si utilizarlo en un ejercicio o en otro, bueno, en definitiva todas estas cosas, pues vamos a hablar acerca de ello hoy. Ya sabes, antes de comenzar, que me encuentras en ivyamazares.com, ahí te echo una mano para ganar músculo, perder grasa y en definitiva entrenar mejor. También te puedes apuntar a la newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes pues envío un mail con contenido del cual no hablo aquí, tampoco hablo en Instagram y en definitiva es un poco para ampliar todas estas cosas, las cuales pues son muy interesantes si te va el rollo este de ganar músculo, de entrenar y todo esto. Así que también te puedes apuntar en ivyamazares.com. Como digo, el tema de entrenar con cinturón. A ver, realmente el cinturón es una herramienta que nos sirve principalmente a modo de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, muchas veces tenemos que tener presente que hay ciertos ejercicios que no necesitan de esa seguridad extra para poder realizarles. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un curl de bíceps, evidentemente el cinturón de seguridad pues no va a ser necesario. Aún así vemos a personas que sí lo utilizan y que creen que así o van a levantar más peso o van a ganar más masa muscular, en definitiva que lo van a hacer mejor, ¿no? Pero no tiene ninguna lógica y cuando utilizamos este tipo de herramientas, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que sirven para ciertos ejercicios, los cuales son un poco más complejos. Y es por ello que empezar a calentar ya con el cinturón, pues está mal, o sea, está mal porque realmente estamos haciendo una preparación previa para esos levantamientos que vamos a hacer después. Si yo empiezo a hacer un poco de movilidad, hacer un poco de estiramiento dinámico, hacer una serie de aproximación, todo esto, pues realmente no va a ser necesario el ponerme el cinturón. Y digo esto porque para muchas personas os puede resultar obvio, pero para otras no tanto porque empiezan a calentar ya con el puesto y piensan que es mucho mejor así. Pues no tiene sentido porque el core también debería de hacer su función y evidentemente la faja abdominal que lo rodea, que principalmente sirve a modo de cinturón, es el cinturón natural que todos tenemos, pues también tiene que hacer su función. Y si lo que hacemos es colocar directamente el cinturón, por así decirlo, estamos como inhibiendo esa zona, estamos como quitándole trabajo que puede realizar. Entonces, en este sentido vamos a tener un core más débil, un core que está menos preparado para hacer un levantamiento cuando no utilicemos el cinturón y, en definitiva, al final el rendimiento va a ser peor. Por lo tanto, cuando empecemos a calentar, pues no vamos a empezar con el cinturón, sino que vamos a hacerlo sin él. Luego, como digo, pasando a las series de aproximación, pues tampoco es necesario utilizar el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí en estas series lo que estamos haciendo es levantar muchísimo menos peso del cual vamos a utilizar luego en las series efectivas. Si yo en una serie efectiva utilizo 50, 80, 100 kilos o el peso que sea, pues seguramente en una serie de aproximación empiezo a hacerla con un peso bastante inferior. Entonces, en este sentido, utilizar el cinturón pues no tiene ninguna lógica. Ahora bien, según vamos avanzando en estas series y vamos metiendo más peso a la barra, pues ahí sí que ya quizás, según nos vayamos acercando a ese 1RM máximo, posiblemente ya se haga más necesario el utilizar el cinturón. Por lo tanto, dependiendo de cuántas repeticiones estamos haciendo del peso que estamos metiendo a la barra, pues va a ser o más necesario o menos necesario. Vamos a poner el ejemplo de que yo estoy haciendo un remo con mancuernas en torno a las 10-12 repeticiones. Aquí no sería necesario utilizar un cinturón de seguridad por más peso que yo meta en esa mancuerna, porque es un rango de repeticiones el cual lo puedo hacer perfectamente sin esta ayuda extra. Es muy diferente, por ejemplo, hacer un ejercicio en el cual yo voy a 4 o 6 repeticiones. Ahí seguramente a nivel de sistema nervioso central haya mucha más carga, por lo tanto el peso va a subir también y seguramente sí que se haga más necesario el uso de este cinturón. Por lo tanto, es muy diferente el hacer un rango de repeticiones u otro y dependiendo del ejercicio que estemos haciendo, pues puede ser más conveniente o menos. Entonces, ¿cuándo utilizarlo y cuándo no? Bueno, pues yo lo que siempre recomiendo básicamente es hacerlo cuando vamos a repeticiones entre 1 y 6.
Aquí ya doy bastantes pistas del tipo de ejercicio que puede ser. Por ejemplo, un curl de bíceps, pues difícilmente lo hagamos a 6 repeticiones, ¿no? Vamos siempre a más. Unas extensiones de tríceps en polea, bueno, pues seguramente también vayamos a más altas repeticiones. Lo mismo con unas elevaciones laterales, con un remo con mancuernas, con cualquier ejercicio un poco analítico, uniarticular, que no sea demasiado demandante. Todos estos les vamos a hacer a más altas repeticiones. Y siempre estoy hablando en un enfoque en el cual pretendamos ganar masa muscular. Por ejemplo, si lo que queremos es mejorar nuestra fuerza máxima y llevamos a cabo un enfoque tipo powerlifting, por así decirlo, en el cual haya muchos ejercicios básicos, pues el uso de esta herramienta se va a hacer más necesario. Pero bueno, en este caso, como digo, cuando estamos hablando de ganancia de masa muscular, pues no lo va a ser tanto. Entonces, si hacemos algún ejercicio entre 1 y 6 repeticiones, pues ahí sí que lo podemos utilizar de vez en cuando, tampoco es necesario siempre. Y lo que sí nos vamos a fijar es el tipo de ejercicio. Aquí, como vamos a bajar repeticiones, como digo, pues van a ser ejercicios con una componente muy básica, multiarticulares en su gran mayoría y muy demandantes a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué ejercicios son estos? Bueno, pues básicamente la sentadilla, el peso muerto, un remo 90 con barra. Todos son ejercicios muy básicos que podemos hacerles a bajas repeticiones, que el peso que podemos meter es muy alto y por lo tanto son muy demandantes. Así que aquí sí que ya podríamos utilizar el cinturón de seguridad y sí que nos podría ayudar a hacer un levantamiento más óptimo. Y no solamente eso, sino además mejorar el rendimiento, mejorar la fatiga y por lo tanto no machacar esas zonas que nos ayudan a realizar el levantamiento. Por ejemplo, el core. Bueno, pues quizás nos interesa que intervenga porque tiene que intervenir sí o sí, evidentemente, pero no nos interesa que se fatigue. Bueno, pues en este sentido, con el cinturón va a ser una buena ayuda. Y en cuanto a ejercicios analíticos, pues no, tampoco es necesario utilizar esta herramienta. Como decía antes, un curl de bíceps, pues lo hacemos a más altas repeticiones. Lo mismo con unas elevaciones laterales, lo mismo con cualquier ejercicio con poleas, con unas mancuernas incluso para el pectoral. Bueno, pues son ejercicios que no necesitan de utilizar el cinturón y por lo tanto no nos vamos a ver beneficiados por ponerlo. Que sí, que muchas veces pensamos que, vale, vamos a hacer mejor el levantamiento, vamos a ganar más masa muscular y no es así. O sea, realmente el cinturón es una herramienta que nos ayuda en ciertos casos puntuales, pero que en la mayoría de ocasiones, como estos ejercicios que suelen componer un porcentaje bastante amplio de la rutina, pues realmente aquí no es necesario. Así que si tu rutina incluye algún ejercicio básico, que espero que sí, seguramente que sea así, y además lo haces entre 1 y 6 repeticiones, que seguramente algo caerá por ese lado, bueno, pues lo puedes utilizar sin ningún problema y de hecho vas a mejorar el rendimiento. Ahora bien, una vez pases a los ejercicios más analíticos, monoarticulares, menos demandantes o llámalo como quieras, pues ahí no va a ser tan necesario. Así que espero que haya quedado claro cuándo usar el cinturón y cuándo no. Si tenéis alguna duda me lo podéis dejar para mañana jueves y voy contestando todas esas dudas. Sin más, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Por cierto, hablaré en otro episodio acerca de cuándo usar los straps, las agarraderas, y cuándo no, que también es bastante interesante y seguro que a muchos os resulta de ayuda. Así que como digo, nos escuchamos mañana jueves en el Preguntas y Respuestas y sin más espero que paséis un buen día. ¡Chao!